tal? Qué bueno que nos acompañan en esta nueva charla. Este día nos encontramos con la economista y doctora en desarrollo rural, Alejandra Mesa, quien por más de 2 décadas ha orientado su trabajo a la construcción de alternativas comunitarias indígenas y campesinas. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias, Mónica. Buen día. Para empezar, le preguntaría, ¿cómo afecta el modo de apropiación actual de la naturaleza que hace el hombre a su propia salud y bienestar? Bueno, el tema es un tema, yo diría, muy amplio, pero si pudiéramos decir que de alguna manera sintética es un fenómeno cultural, es un fenómeno de la época y que va creciendo y toca muchas dimensiones, tiene muchos fenómenos interconectados y lo primero que yo debería de señalar es que también tenemos que distinguir en las distintas maneras en cómo el ser humano se apropia de la naturaleza. No es una cuestión homogénea. Tenemos, por ejemplo, dentro de este mundo en el que vivimos, el mundo del desarrollo capitalista, una tendencia muy fuerte a la apropiación con fines de lucro. Vivimos en una cadena que tiende a una fuerte depredación, la manera desmedida como nos apropiamos de los bienes de la naturaleza, desecha además a la naturaleza gran cantidad de desechos, conformando niveles muy altos, insostenibles de contaminación. Pero por su parte, por ejemplo, para hacer esta distinción, en el mundo rural, en el mundo campesino, el mundo indígena, en donde yo básicamente trabajo, ahí tú tienes una forma de apropiación de la naturaleza, diríamos histórica, natural, que tiene que ver con estos procesos que son antagónicos, yo diría, incluso a los procesos destructivos, porque el campesino que no tiene fines de lucro mantiene una particular manera de relacionarse con los bienes que incluso yo denomino, y bueno, decimos ahora con mucho énfasis, son comunes, no son de nadie en particular, es de todos. Y entonces esta forma a veces colectiva de apropiarse de la naturaleza va permitiendo que la gente tome de la naturaleza lo necesario. Es su hogar, esto es su vivienda, es su medio de vida, es su medio de reproducción. Entonces el campesino tiene una relación distinta. Sabe muy bien que donde deprede, sabe que después no va a poder tener frutos de la parte donde depredó. ¿Qué sucede? Efectivamente están tocados de una manera muy fuerte por el consumo, se han generado en ellos una perspectiva de cultivar, por ejemplo, haciendo uso de agroquímicos muy agresivos para la naturaleza, ¿no? Efectivamente, una de las expresiones del abuso de los recursos naturales, en este caso la tierra, es el uso de pesticidas, ¿no? Que están degradando los suelos y contaminan los alimentos que estamos consumiendo. Pero hoy, doctora, la pandemia de COVID nos ha puesto enfrente, si bien ya se sabía, ha hecho más evidente otras formas de una apropiación muy inadecuada de los recursos naturales. Una de ellos es el maltrato y consumo de animales silvestres, ¿sí? Sí. Si bien forman parte de una cultura alimentaria en muchos países, tal parece que va siendo necesario modificarla. ¿Se vislumbra la posibilidad de que haya un cambio en esta relación que tenemos con la naturaleza a raíz de la pandemia? Yo creo que no va a ser fácil, Mónica. Yo creo que hay hábitos profundos, muy enraizados no en China, no porque las culturas orientales estén consumiendo esta cantidad de animales que se encuentran en la naturaleza, porque ya lo vimos con el problema de la influenza, ¿no? Cuando vimos que la manera de producir animales, de puercos, de gallinas, esta manera es una manera antinatural de hacerlo y que provoca este tipo de fenómenos tan graves, ¿no? Pero a esto tienes que agregarle y sumarle
que no solamente es esta manera en cómo el ser humano mira, en el mundo campesino siempre han comido animalitos silvestres. El problema es que hemos rebasado la frontera y cada día nos metemos más a los sitios que ya son reductos de la naturaleza, en donde también deberíamos de ya no meternos tanto, ¿no? Porque entramos y nos traemos virus que luego el ser humano aquí ya no puede controlar, que nos afecta de manera muy fuerte, ¿no? Pero a eso le podemos agregar además la manera en cómo generamos esta, que yo mencionaba hace rato, esta cadena de la producción, de la transformación, de la distribución, del consumo, que tiene que ver con las tendencias para intensificar incluso la producción. ¿Qué estamos haciendo? Desde la Revolución Verde, en los años 70, 80, se metió esta idea de fomentar prácticas de cultivo, por ejemplo, extremadamente dañinas, que hacen dependientes a los agricultores, además de utilizar materias primas que tienen que comprarle generalmente empresas transnacionales, en lugar de otro tipo de producción más agroecológica, ligada más a procesos más naturales de producir, ¿no? Entonces, es sumamente importante que esta introducción de los herbicidas, esto que tú debes haber escuchado, todo el mundo, la gente que nos escucha, esto que los campesinos llaman la matahierba, pues es una de las cosas más fuertes. Recientemente hemos tenido una discusión súper intensa en el país ligada a este problema del glifosato. El glifosato es uno de los grandes agroquímicos que actúa bloqueando las enzimas esenciales del crecimiento de las plantas y es utilizando la eliminación de la maleza, principalmente en la agricultura, pero también en la jardinería, en la silvicultura, en las áreas industriales, ¿no? Entonces, el glifosato, por ejemplo, se convirtió en un problema muy grave y recientemente, insisto, hemos tenido discusiones muy fuertes porque hay una tendencia en el gobierno federal de nuestros ahora secretarios de Estado, pero que vienen de la academia, que vienen de la investigación, como es el doctor Víctor Toledo o la doctora Elena Álvarez Bullá, CONACYT, que llevan estudios hace muchos años sobre el problema que teníamos ya con estos componentes que tienen los herbicidas. Entonces se ha planteado la necesidad de frenar en México su utilización. ¿Qué pasa? Que los grandes empresarios que utilizan o que ya tienen incluso reservas de glifosato en el país están como pues furiosos porque mientras no sea ganancia y mientras atente contra su ganancia va a ser algo que los frene. Pero mira, tiene que ver con esto que tú dijiste del consumo. Tenemos un problema muy grande porque ya desde el 2016 se hizo un estudio en la UNAM, después se hizo un estudio en Estados Unidos donde se detectó que 43 marcas de cereales, barritas de avena que se consumen diariamente, tienen todos estos productos. ¿Y quiénes son? Pues son Kellogg's, Cheerios, Quaker no sé cuánto, el otro Quaker, y todo eso es lo que le damos de comer a nuestros hijos. Yo lo que quiero decir es, no solo es la pandemia, ¿no? Es todo lo demás, porque de ahí viene el daño no solamente al medio ambiente, el daño al ser humano, sino todo lo que tiene que ver como también esto que le hemos llamado, por un lado, este maltrato a los animales, esta manera de hacinarlos, ¿no? En estas granjas porcinas, en estas granjas donde, no sé si ustedes se acuerdan, lo de Perote, ¿no? Fue un escándalo gigantesco de lo que se encontró ahí y que de alguna manera se piensa que de ahí nos nació el H1N1, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, doctora, toca usted dos aspectos importantes en el debate que estamos abordando. Uno es el económico, los intereses de las grandes empresas, sobre todo transnacionales, que no desean renunciar a los beneficios que les otorga la comercialización de todos estos productos. Por otra parte, el excesivo y cada vez más acelerado consumismo de la población. Sí, así es. Estos dos factores, desde el punto de vista económico, ¿cómo confluyen? ¿Cómo confluyen en la posibilidad o imposibilidad, en este caso, de avanzar hacia nuevos métodos de producción y de consumo? Sí, claro.
Y yo creo que tienes razón, y yo creo que justamente en este contexto del SARS-CoV y del COVID y de toda esta epidemia terrible, ¿no?, que nos azota a toda la humanidad completa, viene a la necesidad de replantearnos un poco lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con el ambiente? ¿Qué estamos haciendo con la salud? ¿Qué estamos haciendo con nuestra manera de comer? ¿Qué estamos haciendo como estos agentes tóxicos con los que producimos alimentos nos está afectando? Entonces yo creo que el incremento de la letalidad, acuérdate, yo creo que es un asunto que venturosamente se ha dado mucho en el debate, es darnos cuenta de que la mayoría, por ejemplo, de la gente que está muriendo, que está siendo afectada por el tema del COVID, está asociada un inmenso porcentaje, y un reporte reciente, no tengo el dato ahora fresco en la cabeza, pero la mayoría ha sido gente que tenía una o dos enfermedades previas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas enfermedades previas? Tiene que ver con la diabetes y que tiene que ver con la hipertensión asociada también al consumo de todos estos productos. Entonces, el tema es de una emergencia sanitaria y ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de esto que los especialistas le han dado a llamar los infiernos verdes, los infiernos, perdón, ambientales, en donde efectivamente tenemos, por un lado, la manera como consumimos, la manera como producimos. Tenemos fábricas de agroquímicos por aquí, por allá, plantas productoras de cal, parques y corredores industriales, donde se padece contaminación del agua. Tenemos en el agua residuos de todo tipo, de mercurio, de plomo, de arsénico, de bario, de qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso digo que es una emergencia sanitaria ambiental, ¿no? Estamos llevando nuestra vida hacia una manera en la que nuestra vida está amenazada. El ser humano está amenazado en su vida, ¿no? Entonces, yo diría que esta interconexión, como decía yo al principio en la mañana, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Es un problema de cómo comemos, cómo consumimos, cómo se produce y de qué manera estamos nosotros cayendo en esto. Por eso tenemos los niveles, este consumo, por favor, de edulcorantes, este consumo de maíces transgénicos, este consumo de todos los subproductos que tiene de maíz, que están hechos con maíz transgénico, por ejemplo, y que no te informan, y que no te enteras. Entonces, ¿qué tenemos? A una sociedad desinformada. Tampoco es culpa de la población. También la población tiene una carencia de información. Está bombardeada en la televisión por una serie de información inexacta, en donde te venden que el consumo es la felicidad. Entonces la gente va, y entonces ahora que está encerrada y que las plazas comerciales están cerradas, la gente está sufriendo, ¿no? Existe realmente una enorme paradoja en la relación que los humanos tenemos con la naturaleza hasta este momento, porque esa relación, como bien menciona, provoca no solo enfermedades, sino está ocasionando deforestación, agotamiento de recursos hídricos, sí, desorden territorial, calentamiento global, contaminación del aire, bueno, en fin, todo lo que nos pone en riesgo como especie. Hay esfuerzos académicos importantes como los que ya mencionaba, pero ¿sería previsible pensar en una acción global de los gobiernos para atenuar estos efectos nocivos? Es un poco difícil, Mónica, porque las transnacionales operan con niveles de lobby y de cárteles casi, ¿no? De mucha fuerza. Muy fuertes. Te digo, ahora cuando se decidió que había que frenar el uso de glifosato en México, brincaron enseguida, ¿no? Y generan unas fuerzas tremendas. Y entonces, en un mundo capitalista, estos son los grandes poderes que de pronto no nos damos cuenta que están detrás de los gobiernos. Entonces, yo creo que lo que podamos ir haciendo país por país, y claro, y si podemos incidir en otra manera de consumir y de vivir en otros organismos internacionales, sería maravilloso, pero no es fácil. Entonces, el asunto empieza por decir, empecemos en casa. Empecemos en la casa
desde la manera en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestra familia, y de ahí subir escalando y escalando. No solamente estemos esperando que el gobierno nos diga cómo y qué, sino que tendríamos que tener una actitud, pero también necesitamos espacios como el tuyo, como estos espacios universitarios de difusión de la cultura, de difusión de otras formas, no hacer el juego, ¿no? A estas otras campañas que no nos permiten avanzar para ir cambiando las cosas. Los niños hacen berrinche en la plaza pública porque no les compran el refresco, porque no les compran el chocolate, y eso es un proceso muy complicado, porque eso implica educarnos. Pasa por el tema de la educación, ¿no? Educarnos y educar a nuestros hijos. Entonces, si estamos entreteniendo a los niños con la televisión, si estamos entreteniendo a los niños con máquinas que solamente incluso les generan problemas articulares, etcétera, dicho por los especialistas, pues entonces va a ser difícil, ¿no? Que generemos una conciencia distinta. Justo a eso es a lo que quería llegar. Parece ser que ahora el mecanismo debe ser a la inversa y que cada uno individualmente tenemos un papel que cumplir para revertir el grave daño que le hemos hecho a la naturaleza en beneficio propio. Sí, sí. Es evidente que ahora la casa, la familia, vuelven a levantar la mano sobre la importancia que siempre han tenido, pero que desgraciadamente hemos olvidado. Sí. ¿Cuánto crees que se puede avanzar en un país como el nuestro, con altos grados de analfabetismo, con poca educación, con un bombardeo de medios, para que la gente tome acción y diga, en mi casa empezaré a hacer pequeños cambios? Empezaré a alimentar a mis hijos de otra manera, empezaremos a hablar de estos temas que a todos nos afectan. Si nosotros recuperamos la posibilidad de ser un país productor de nuestros alimentos, poco a poco, dejemos de comprar frijol en Estados Unidos, porque ese Michigan que nos consumimos acá es el jarochito que consumíamos, que comprábamos, que es un producto mexicano. Date cuenta de que somos la cuarta potencia en recursos naturales del mundo, que estamos con una cantidad impresionante de una riqueza biológica gigantesca. Somos productores de hortalizas, de frutas, de cantidad de cosas que podemos consumir. Entonces, ahí entras en esta cadena, en donde una acción del gobierno, pero también otra acción social, en donde empecemos a racionalizar nuestras maneras de consumir, de cómo generamos desechos, hasta de cómo los separamos. ¿Y cómo nos preocupamos por los señores que vienen a recoger la basura para que no se ensucien, no se contaminen, no se corten, tiramos el vidrio así como, ¿no? Todo este tipo de cosas pasa por tu propia conciencia de qué es lo que vas a hacer. Por eso yo decía, es de educarnos, ¿no? Llevan a los perritos y a los mascotas que ahora parece que se volvieron hijos y entonces dejan los desechos, las heces fecales de los animales en la calle. Eso no puede seguir sucediendo y yo no necesito un policía que me vigile, ¿no? Necesito hacer conciencia. Entonces, la otra tiene que ver en cómo acciones del gobierno, por ejemplo, pueden frenar asuntos de por qué el 90% de las tortillas que se consumen en México tienen glifosato. Eso es muy grave. ¿Te das cuenta? Y entonces, el cambio de hábitos va aparejado con la acción del gobierno. Tenemos que frenar eso, ¿no? Dejar de consumir estas cosas, pero al mismo tiempo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir buscando qué cosas no ponen en riesgo tu salud. Buscar que tus hábitos alimenticios, hasta hacer ejercicio, ¿no? Pueda procurarte una vida más sana, que te permita que dejemos esta vida saludable, nos permita contrarrestar las enfermedades metabólicas que nos amenazan de una manera permanente y que ni la obesidad, ni la diabetes, ni la hipertensión nos pongan en esta condición tan grave de letalidad. Hay una película, Obsolescencia Programada. Doctora Alejandra Mesa, muy interesante todo lo que nos dice. Quedamos, por supuesto,
emplazados a volver a platicar para ir abordando todos estos temas, el del consumismo, el de la manera de alimentarnos, en fin, todo esto, porque sí considero que es un momento propicio para hacer reflexiones profundas, tratar de entender en qué nos hemos metido y cómo estamos no solo destruyendo el entorno, sino destruyéndonos a nosotros mismos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición y quedamos así. A ti, Mónica. Espero que sea de utilidad y que tengas un buen fin de semana. Un abrazo enorme. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.